Muy bien, pretensión o realidad. Ese es el tema que vamos a abordar en esta noche. Damos gracias a Dios por esta serie en la Carta de Santiago, la cual ha sido de gran bendición para nosotros, ¿no? Para nuestras vidas. Pretensión o realidad es nuestro tema. Está basado en el capítulo 1. Ya hoy nosotros casi cerramos el capítulo 1. Pero nos quedaría entonces tanto este estudio como el próximo para poder completar el círculo. Así es que hoy veremos esta primera parte de pretensión o realidad. De inmediato estoy presentándoles la lectura y pueden ir siguiéndome con la vista mientras leemos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y guardarse sin mancha del mundo. Pretensión o realidad. El diccionario define la palabra pretensión de la siguiente manera: es el derecho que se cree tener sobre algo. Repito, ¿qué es pretensión? Según el diccionario, es el derecho que se cree tener sobre algo. Fíjense, no necesariamente el derecho que se tiene sobre algo, sino el derecho que se cree tener sobre algo. Por ejemplo, vamos a ilustrarlo a la luz de algunas cosas que aparecen en la Escritura, de algunos hechos o sucesos. Es pretensión y no realidad. Recuerden cuando el apóstol Juan escribe en el 2º capítulo de su evangelio, diciendo que aunque muchos decían haber creído en Cristo, sin embargo, Cristo no creía en ellos. Eso está en Juan 2:23 al 25. Dice allí que Jesús mismo no se fiaba de ellos, pues conocía a todos, pues no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, Jesús no creía en ellos. Es pretensión y no realidad lo que dijo el fariseo en Lucas 18, y se lo presento en pantalla y lo leemos de inmediato al pasaje para que tengan la idea. Dice allí que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, este fariseo estaba muy orgulloso por la forma en que vivía y era un pretencioso. ¿Por qué? Bueno, porque él creía que todo lo que hacía era agradable a los ojos de Dios. Es pretensión lo de este fariseo, no realidad. Es pretensión y no realidad también la de aquellos que sin hacer la voluntad de Dios llamaban a Cristo Señor. Allí en Mateo capítulo 7, y lo pueden ver en pantalla, 7:21 en adelante, un texto muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿y no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pretensión y no realidad. Hermanos, una cosa es profesión de fe y otra muy diferente es posesión de fe. Son cosas muy distintas.
profesión de fe y posesión de fe. Son cosas diferentes. Santiago, a modo de repaso en este tramo de nuestro estudio, Santiago ha venido expresando el rol vital, recuerden, que tiene la palabra de Dios para nosotros como sus hijos, y nosotros hemos visto muchas cosas hasta este momento. Por ejemplo, él nos había dicho en el 1:18 que fue por medio de la luz que imparten las Escrituras que nosotros vinimos a ser nuevas criaturas en Cristo. Dice que él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Ahora, es por esas mismas Escrituras, recuerden hermanos, que podemos crecer y madurar espiritualmente. Esa misma palabra que produjo en nosotros el nuevo nacimiento es la misma que va a sostener esa vida espiritual. Y ante esa realidad, Santiago ha venido hablando de la importancia de tener una actitud apropiada hacia la palabra de Dios. O sea, necesitamos tener una actitud apropiada para poder recibirla en nuestros corazones. Ya lo vimos en los versículos 19 al 21. Y nosotros necesitamos también una actitud apropiada para ponerla por obra, versículos 22 al 25, pero sed hacedores de la palabra, etcétera, etcétera. O sea, debemos evitar a toda costa, hermanos, recuerden, ser oidores olvidadizos, sino que por el contrario debemos empeñarnos en ser hacedores de esa palabra. Entonces, lo que Santiago va a hacer ahora en los versículos 26 y 27 que vamos a comenzar esta noche es aplicar lo que nos ha venido enseñando en la sección anterior. Es bueno y quisiera que se ubicaran en ese sentido, hermanos. Santiago en los versículos 26 y 27 lo que hace es, de una forma práctica, es aplicar lo que ya nos ha venido enseñando en secciones anteriores. ¿A qué nos llevará ser hacedores de la palabra? Bueno, nos va a conducir a vivir dando muestras tangibles, muestras palpables y prácticas de la obediencia al Señor. A eso nos va a conducir el ser hacedores de la palabra. Automáticamente vamos a convertirnos en personas que dan muestras tangibles, prácticas de obediencia al Señor. Hermanos, ¿de qué nos vale llamar a Jesucristo Señor si a la larga nosotros vamos a terminar haciendo lo que queremos? O sea, ¿de qué nos sirve esto? Tener a Dios en el corazón se deja ver por la forma en que vivimos. Hermano, esto es práctico. Lo repito, tener a Dios en el corazón, si realmente tenemos a Dios como Rey de nuestros corazones, eso se dejará ver por la forma práctica en la que vivimos. O sea, la mera pretensión de profesar el cristianismo no salvará a nadie. Eso téngalo por seguro. Eso no salva. La mera pretensión de profesar con nuestras bocas el cristianismo. Así que la propuesta de Santiago en esta noche es que hay que ser verdadera y genuinamente cristianos. Esa es la propuesta de Santiago en este estudio. De ahí el título del mismo. Hemos titulado este estudio, y no por casualidad, es porque entendemos que de ese pasaje hay algo que apunta a este hecho: pretensión o realidad. Pretensión o realidad. Recuerden, hermanos, que este tipo de preguntas lo que tienen como finalidad es ponernos a pensar en el cristianismo que estamos profesando. Y el tema general de la carta de Santiago es la fe en acción. Aquí no hay mucha teoría. Acción. Ok. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Santiago? Bueno, que hay que ser verdadera y genuinamente cristianos. Y lo primero que vamos a ver hoy a la luz de este pasaje, y de inmediato le estoy presentando mi primer encabezado, lo primero que vamos a ver a la luz de este pasaje es la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Ese es nuestro primer punto en esta noche.
la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Leemos versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ok, aquí vemos claramente dos cosas que me gustaría que la puedan guardar ahí a lo largo de este estudio. Dos cosas. Por un lado, nosotros vemos que es posible creer ser algo que no se es. Eso es lo primero. Es posible creerse algo que no se es. Y por el otro lado vemos la inutilidad de semejante creencia. Esas son las dos cosas que vemos aquí. Note, si alguno se cree religioso, o sea, él se cree, ella se cree, ¿ok? Si alguno se cree religioso. Y Santiago está asumiendo aquí que habían algunos de sus lectores que encajaban en esta descripción, hermanos. Recuerden que la Biblia es muy objetiva. Y la Biblia, cada carta que se escribe, cada libro de la Biblia, se escribe con un propósito muy específico. Y recuerden quiénes eran los destinatarios de Santiago. O sea, nosotros vemos aquí entonces que Santiago asume que habían algunos de esos destinatarios, de esos lectores que encajaban en esta descripción que él está trazando aquí. O sea, el tipo de condición que aparece en el texto asume la realidad de su declaración. Era un pensamiento que albergaban en sus corazones, pero que no era conforme a la realidad, si alguno se cree religioso. Y es triste, mis hermanos, pero sucede con más frecuencia de lo que usted y yo nos imaginamos. Esto que Santiago está diciendo aquí. Vamos a ser realistas. Es triste, es lamentable, es doloroso, pero sucede con más frecuencia de lo que uno quisiera admitir. Voy a pasar a mi siguiente diapositiva. Vamos a verlo ilustrado en la escritura. Ustedes conocen ese proverbio, Proverbios 4:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, aquí estamos ante una persona que cree que es derecho el camino por donde va. O sea, él cree que anda bien. Esa es la idea. Él cree que va camino al cielo. Él cree tener a Dios en su vida. Él cree que Dios está contento con él. O sea, el hombre presupone tantas cosas, hermanos, que no necesariamente son creídas por Dios. Y ese es el punto aquí. O sea, el hombre asume, el hombre presupone muchísimas cosas que no necesariamente son creídas por Dios. Todo es su opinión, su imaginación, su pensamiento. Por eso es que hay mucha gente que descansa en una falsa seguridad, pero la realidad es otra. Yo pregunto, ¿acaso es cierta la opinión de tanta gente que se cree cristiana? Si nosotros, por ejemplo, salimos a preguntar, a hacer una encuesta, hay una gran masa de la humanidad que cree tener su situación espiritual bajo control. Muchísima gente. Es más, hay gente que entiende que si cristiano es sinónimo de ser humano. Usted le dice, ¿es usted cristiana? Oye, ¿pero qué tú crees que yo soy? ¿Un burro o un caballo? O sea, porque ellos lo ven como hasta como sinónimo de ser humano. Todos somos cristianos. Bueno, las personas a las que Santiago estaba escribiendo ciertamente formaban parte de una comunidad cristiana, se habían criado de hecho en el judaísmo y ahora expresaban haberse convertido al cristianismo confesando a Jesucristo. Pero Santiago no está satisfecho. El deseo de este hombre de Dios no era simplemente ver a un gran número de personas decir que eran religiosas y tener, digamos, una congregación llena de personas que meramente profesaran la fe. El deseo de este hombre de Dios era ver vidas realmente transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo práctico aquí. No era sencillamente el deseo de ver a un gran número de personas decir con sus labios, profesar con sus bocas que eran religiosas, sino
ver vidas realmente transformadas por el Espíritu de Dios. Hoy, lamentablemente, se nos quiere vender la idea de que no importa de qué religión usted sea. No importa qué religión usted profese, porque al final todos llegamos, como dice el refrán o la frase famosa aquella, todos los caminos llevan a Roma, sí, pero no al cielo. Yo quiero llegar al cielo, no a Roma. Cualquier persona puede llegar, dicen algunos, no importa el camino que desee. Cualquiera puede ir a ese buffet religioso y escoger la comida que desee y al final todos llegaremos. Bueno, la Biblia no enseña tal cosa. No. Una persona puede terminar creyendo eso, pero su sinceridad, hermanos, créanme, su sinceridad o la sinceridad de su equivocación no elimina los efectos nocivos del veneno que esa persona está ingiriendo. Algunos dicen, no, lo importante es ser sincero en lo que uno cree, no importa lo que uno crea. Bueno, el que se toma un veneno creyendo sinceramente que es medicina se va a envenenar. O sea, por sincero que sea, su sinceridad no va a eliminar los efectos nocivos de ese veneno. Créanme que eso es así. Las pretensiones de aquellos que no poseen las marcas de ser hijos de Dios pueden convencer a los demás, pero no al Señor. Ojo con esto. Dios, como decimos aquí en República Dominicana, hay un refrán que dice que Dios conoce al ciego durmiendo y al cojo sentado. Las pretensiones, repito, de aquellos que no poseen las marcas que evidencian a un hijo de Dios pueden convencer a los demás, pero no a Dios. No a Dios, porque el Señor conoce los corazones. Ahora, según Santiago, hermanos, lo importante no es ser religioso, sino qué religión profesamos y vivimos. Eso es lo que importa. Ahora, ¿qué marcas, Pastor Monegro, caracterizan a los hijos de Dios? ¿Cuáles son esas marcas de las que usted se quiere referir que caracterizan a los hijos de Dios? Bueno, la Escritura ofrece muchísimas marcas, pero limitándome al pasaje de Santiago, vamos a ver que de manera particular, Santiago nos presenta 3 de esas marcas o evidencias de un verdadero cristiano. Una la veremos en el versículo 26 y 2 en el versículo 27. Permítanme pasar mi próxima diapositiva para que ustedes vean la primera de esas marcas. Por un lado, lo primero que Santiago hace es demostrar a sus lectores que, y ahí está la primera marca, la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Repetimos, la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Primera marca, véanlo en pantalla, versículo 26. Si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena. Ok, hay que decir lo siguiente, mis hermanos, y se lo puse ahí en pantalla ahora en esta transición. El dominio propio es una parte vital e integral de la religión verdadera. Vamos a aprender esto. Aprendamos esto. El dominio propio es una parte vital e integral de la religión verdadera. De hecho, de manera explícita, vean que Santiago nos menciona el tema del control de la lengua. Eso es interesante. Y evidentemente, estas personas a las que Santiago les escribe tenían un serio problema con la lengua. ¿Y cómo yo lo sé? ¿Cómo usted lo sabe, Pastor Monegro? Bueno, porque no es casualidad que en el versículo 19 ya les había dicho, todo hombre sea tardo para hablar. Ok, eso hace una clara alusión al manejo de la lengua. 1:19, tardo para hablar. Aquí lo vemos en el verso 26 que le dice refrenar la lengua. Y resulta que en el capítulo 3, como veremos después, les habla ampliamente sobre el peligro de la lengua. En ese capítulo, Santiago nos va a hablar claramente
de los peligros de la lengua. Eso significa, hermanos, que evidentemente estas personas a las que Santiago escribe tenían un serio problema con ese miembro del cuerpo que es bastante peligroso. Ahora bien, yo pienso, hermanos, y esto es importante, esta aclaración que voy a hacer. Yo creo que el punto práctico que Santiago está presentando aquí en el texto no es más que un ejemplo del dominio propio que todo cristiano está llamado a ejercer en todas las facetas de su vida, no solamente en el control o el manejo de la lengua. Yo creo que aquí Santiago está hablando de una forma específica y mencionando un aspecto del dominio propio que todo cristiano está llamado a ejercer en cada faceta de su vida. Una persona desenfrenada, por ejemplo, no representa bien el cristianismo. ¿Ustedes creen que lo representa bien el cristianismo? Una persona que no tiene freno, una persona desenfrenada, jamás. Porque la persona que vive en excesos muestra que hay algo más en control de su corazón que no es Dios. O sea, otra cosa lo está controlando. Y eso es muy importante. Puede ser exceso en el hablar, en el tomar, en el comer, en el comprar, en las posesiones, en los entretenimientos, y añádale usted un gran etcétera, un largo etcétera ahí. Podemos carecer de dominio propio en cualquiera de esas áreas. Repito, en el hablar, en el tomar, en el comer, en el comprar, en las posesiones, en los entretenimientos. O sea, son excesos que desacreditan el cristianismo. No hay control. No hay un freno. Eso es peligroso para una persona que profesa la fe. Vamos a leer aquí, fíjense, en mi pantalla lo que dice el libro de Proverbios 16:32. Vamos a ver algunos pasajes, muy breve. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, el heroísmo no está en aquel que conquista una ciudad, un emperador, no, o un guerrero. Es el que se sabe conquistar a sí mismo. Ese es un héroe, lo dice Proverbios ahí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otro pasaje muy importante, 1 Corintios 6:12, el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ningunas. Y el punto está ahí. Todas las cosas me son lícitas, pero yo, en lo que respecta a mí, como creyente, no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. Hermanos, es que yo debo tener dominio de las cosas, no que las cosas me controlen a mí. Control de mis emociones, control de mis pensamientos, control de mi lengua, control de mi temperamento. O sea, yo debo ejercer control en todas estas cosas para poder vivir para la gloria de Dios. Porque si no, no le voy a glorificar como estoy llamado a hacerlo. Miren este otro texto. Observen la pantalla. Me encanta ese pasaje, 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27, dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, dice Pablo, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice el apóstol Pablo. Yo, mi cuerpo, no puede controlarme a mí. Yo tengo que controlar mis propios apetitos, mi propio cuerpo. Esa es la idea de golpear mi cuerpo. No es que Pablo se laceraba, y se golpeaba literalmente, no. Estaba hablando aquí de una lucha, brazo partido con su pecado. Esa es la idea. La lucha que todos nosotros tenemos. Hermanos, no olvidemos nunca
eso que vemos en pantalla, que el fruto del Espíritu es dominio propio, templanza, eso dice Gálatas 5:23, mas el fruto del Espíritu es dominio propio, o sea, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu. ¿Y de dónde brota, pastor, esa disciplina sobre nuestro espíritu? ¿De dónde? ¿Es que acaso se trata de una capacidad especial que algunos individuos supraespirituales han logrado desarrollar a base de las experiencias de la vida? No, hermanos, no. Estamos hablando de algo que brota del interior y que es puesto allí por el Espíritu de Dios. Es una marca de la obra de Dios en el corazón. Si realmente Dios nos ha transformado, hermanos, nosotros tenemos el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El fruto del Espíritu no es algo que tú seleccionas. Por ejemplo, algunos leen Gálatas capítulo 5 y dicen, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Ay, a mí me gusta la benignidad, me gusta el gozo y la bondad. Pero el dominio propio, no. Esto no es como los dones. Que uno tiene el don del dominio propio, el otro tiene el don de la bondad y el otro el don del amor. No, hermanos, el fruto del Espíritu es uno solo, uno. De hecho, Pablo no dice en Gálatas 5 más los frutos del Espíritu, no. Fíjense que él dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Martín Lutero decía que era suficiente con que Pablo dijera es amor y se acabó, porque lo demás se desprende de ahí. El que tiene amor tendrá bondad, tendrá fe, tendrá mansedumbre, tendrá templanza. Ahora bien, hermanos, la Biblia nos habla, volviendo aquí a Santiago, y esto es peligroso, que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Segunda Timoteo 3:5. Déjame detenerme un ratito ahí. Pablo, hablando del carácter de los hombres en los postreros tiempos, los días que estamos viviendo, ¿verdad? Dice que hay algunos hombres que serán impíos, sin afecto natural, infatuados, etcétera, etcétera. Y da varias características muy negativas de este tipo de persona. Y entre esas cosas, Pablo dice, ojo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál piedad? Bueno, hermanos, esa piedad del evangelio tiene su eficacia, es lo que el texto está dejando entredicho aquí de manera implícita. Ese poder del evangelio tiene su eficacia, o sea, un poder transformador que toca los corazones y lo transforma. No nos deja igual. Si hemos pasado por la experiencia de una verdadera conversión a Jesucristo, no podemos seguir siendo igual. Hay un poder transformador que toca los corazones y los transforma. Dios al que justifica también lo santifica. Eso es lo que me enseña la Biblia. Y ese poder, que es de Dios, no nuestro, ese poder nos transforma en esas áreas que antes estaban fuera del control y vuelta a un desorden. Por esto, dice Pablo, describiendo el carácter de esos hombres en estos postreros tiempos, que aunque tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia y el poder de Dios en sus vidas. Aunque profesen con sus bocas y aunque asistan a una iglesia y ayunen 40 días, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la transformación? ¿Pretensión o realidad? Esa es la pregunta. Dice, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. Hermanos, parecer y ser no es lo mismo. Hay gente que parece cristiana, pero una cosa es parecerlo, otra cosa es serlo. Voy a cambiar aquí en pantalla para observar a continuación que la autonegación, hermanos, recuerden, si alguno se cree religioso, dice Santiago, y no refrena, no solamente su lengua. Menciono un aspecto ahí, pero el dominio propio en general estamos enfocando aquí. La autonegación es una marca vital del verdadero discípulo de Cristo. Vean lo que dijo Jesús allí en Mateo 16:24 y se lo presento ahí en pantalla. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, porque no forzo, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Venga, sí, no importa. Niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame. Esa es la parte que los falsos profetas le esconden a la gente. Nosotros no, porque Cristo fue sincero con la gente, nunca engañó a nadie y nosotros no vamos a ser la excepción. Dice Cristo, niéguese a sí mismo, a muchas cosas que a usted le gusta, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Lucas 14:25, véanlo ahí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, la vida cristiana, escucha esto bien, la vida cristiana está marcada con la negación personal y esa autonegación se manifiesta cuando yo tengo dominio propio y puedo decirle a mi lengua no y a mis pasiones y deseos no. Ahí es donde se demuestra. Ahora, en el caso particular del grupo al que Santiago dirige su carta, el mal uso de la lengua era un problema prominente. El verdadero estado de sus almas quedaba evidenciada por lo que hablaban y la forma en que lo hablaban. Hermanos, de la abundancia del corazón, habla la boca. El uso de sus labios dejaba en entredicho la religión que ellos profesaban. Y lo podemos aplicar a nosotros. El uso de nuestros labios deja en entredicho la religión que profesamos. Y podemos personalizarlo más. El uso de tus labios, mi hermano, mi hermana, deja en entredicho la religión que tú profesas. En las muchas palabras no falta pecado, dice Proverbios. Entonces, cuando Dios hace una obra en el corazón de un pecador, fíjense, una de las cosas que se producen es un cambio en su patrón de comunicación. Vamos a estar claros en eso. O sea, Dios no transforma parte de nosotros, simplemente no. Dios transforma, entre otras cosas, hermanos, nuestro patrón de comunicación. Claramente, a la luz de la Biblia, yo puedo demostrar en esta noche que una de las cosas que se producen en la conversión es un cambio en nuestro patrón de comunicación. Necesitamos tomar las riendas de la lengua. Por eso dice, cuidado, el que no refrena su lengua, dice Santiago. O sea, es como un caballo salvaje que no tiene freno. Esa es la idea que transmite el pasaje. Nosotros debemos tomar las riendas de esa lengua. Y eso lo ampliaremos más en el capítulo 3, cuando lleguemos allá, donde hay mucha tela que cortar. Pero ella no debe decir lo primero que se nos ocurra, hermanos, sino que las órdenes que nosotros le damos deben pasar el filtro de la voluntad de Dios. El Señor no nos dio la lengua para herir, para ofender, para mentir, para engañar, para chismear, para destruir reputaciones. No, no fue para eso que Dios nos dio la lengua. Yo recuerdo el caso de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que en una ocasión él vestía una larga y vistosa corbata, de esa que estaban de moda, ¿no? En esa época, en la que el príncipe de los predicadores llenaba, ¿no? Los templos, los salones de espectáculo más grandes de Londres. Ahí está Spurgeon con su corbata de moda de la época. ¿Qué pasa? Que después de la predicación se le acercó una señora que era conocida de él, claro, una persona de confianza, de esas que son muy devotas, pero cuya mayor preocupación es destruir o descubrir los defectos de los demás, del prójimo. Señor Spurgeon, le dice la señora, he traído mis tijeras porque deseo cortarle esa corbata que es muy mundana y demasiado larga para un predicador del evangelio como usted. Corte como quiera, dijo Spurgeon, fue la respuesta. Pero antes, mi señora, permítame usar sus tijeras para cortar algo que usted lleva. Es una cosa que es demasiado larga y que produce un grave daño a su testimonio cristiano. La mujer se sorprendió, no se opuso en absoluto, y entonces Spurgeon le dijo, señora, abra la boca, saque la lengua para cortársela. El cristiano está supuesto a hablar con cuidado y precaución, o sea, debe pensar antes de hablar.
Voy a pasar a mi próximo texto bíblico aquí, general. Fíjense lo que dice el Salmo 141, versículo 3. La Biblia abunda, hermano, en cuanto a esto. Dice el Salmo 141, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y otro salmo, el Salmo 39, véanlo ahí en pantalla, donde dice el salmista: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está o esté delante de mí. Hermano, lo que decimos es una manifestación de lo que somos. Lo que tú y yo decimos es una manifestación, es una evidencia de lo que realmente tú y yo somos. Por eso dice Santiago, la religión del tal es vana, es decir, está desprovista de fuerza y de verdad. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. No tiene sentido, no tiene propósito, es inútil. ¿Para qué sirve este tipo de religión? Bueno, para nada, para nada. Es triste que el individuo esté autoengañado, pero es todavía más triste, amados hermanos, que toda su religiosidad no sirve ni servirá para nada. Es vana. Vanidad significa hueco, vacío, sin sentido. Pero ahora yo debo pasar a mi siguiente punto en el versículo 27 para poder avanzar. No solo vemos ese peligro de la falta o de la falsa pretensión, sino que Santiago también nos da ahora, se lo presento en pantalla, la evidencia y demostración de la religión verdadera. La evidencia y demostración de la religión verdadera, versículo 27, ahí se los presento también. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Fíjense, en contraposición a la religión vana de aquel que se cree lo que no es, Santiago habla de la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios el Padre. Ahora, debo aclarar lo siguiente, hermanos, en este tramo del estudio. Santiago no está tratando de resumir todo lo que una verdadera vida de devoción a Dios implica. Esa no es la idea. Hay muchos aspectos, hay muchas cosas en la palabra de Dios que son marcas de la verdadera religión. Así que lo que Santiago hace aquí más bien es seleccionar aquellos aspectos que sus lectores necesitaban más urgentemente. Esa es la idea. Entre ellos, ¿cuáles eran esas cosas que ellos, estos destinatarios a quienes Santiago se escribe, necesitaban de manera más urgente? Bueno, la verdadera transformación que toca áreas como son el uso de la lengua, que ya vimos, y otras que vamos a ver a continuación. Así que en contraste con ser no más que pretenciosos, ahora Santiago nos va a presentar que hay una religión verdadera, un estilo de vida cristiana práctica, la que es pura y sin mácula, subrayen esto, delante de Dios. Y quiero enfatizar, quiero ser enfático con esa expresión cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios, hermanos, para que puedan entender que aquí no se trata de una denominación cristiana en particular. O sea, ese no es el punto aquí. Se trata de vidas que comprueban en el día a día que realmente viven para Dios con la conciencia de la presencia de Dios continuamente. Una persona puede pertenecer a una iglesia que, digamos, represente la doctrina bíblica con mucha precisión. O sea, una persona puede ser miembro de una buena iglesia, una iglesia bíblica, pero, si su vida no armoniza con esa doctrina, en vano profesa la fe. En ese caso, la religión del tal es vana. ¿Se dan cuenta? Santiago aquí no está tratando de probar la religión verdadera es esta o es aquella denominación. No. Está hablando de un estilo de vida. Puede ser, un mal cristiano puede ser de una buena iglesia. Digo, entre comillas, un buen cristiano. Pero si no vive
conforme a esa verdad, si no practica el evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, si es solamente un oidor y no un hacedor de la palabra, o sea, si ese cristianismo no se manifiesta día a día en la forma como habla, como se relaciona con los demás, si no manifiesta la verdadera piedad en su manera de vivir, créame, la religión de esa persona es inútil, no tiene propósito. Eso es lo que Santiago está planteando aquí. ¿De qué sirve esa religión? Bueno, no hay manifestación externa porque no se ha producido nada en su interior. Si no hay transformación interior, hermanos, no habrá manifestación externa. Yo les había mencionado que en el contexto nosotros encontramos tres marcas de la religión verdadera. Ya vimos la primera en el verso 26 y se trata del dominio propio, pero las otras dos marcas aparecen aquí en el verso 27. Ahora, vamos a ver, además del dominio propio, fíjense aquí en mi pantalla, lo que le presento, que la religión verdadera, mis amados hermanos, y esto es muy práctico, la religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. La religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Y eso de lo próximo que Santiago nos continúa hablando en el verso 27. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Que el cristianismo bíblico va más allá de haber sido perdonados. Abarca un cambio de vida que obviamente incluye dar muerte a mi egoísmo y pensar más en los demás y actuar en favor de ellos. Esa es la idea. Esto es importante que yo lo repita y lo reitere. El cristianismo bíblico va más allá de haber sido perdonados, porque abarca un cambio de vida que incluye dar muerte a nuestro egoísmo y a pensar más en los demás y actuar en favor de ellos. Como alguien dijo una vez, y yo lo creo, hermanos, en estas simples palabras, debemos estar dispuestos a ensuciarnos las manos sirviendo a los demás. Eso es cristianismo. Estar dispuestos a ensuciarnos las manos para servir a los demás. Y aquí Santiago menciona el ejemplo de cuáles son los ejemplos que menciona. Mírenlo ahí, verso 27. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pastor Monegro, ¿acaso quiere decir Santiago con esto que esa es la única preocupación genuina y social que el cristiano debe ejercer y con eso ya demostró su cristianismo? No, mi hermano, no, mi hermana, eso es un ejemplo, lo que él pone sencillamente. O sea, las únicas preocupaciones genuinas que un creyente debe ejercer no son sencillamente visitar a los huérfanos y a las viudas. No, hermano. Esto es un simple ejemplo. El caso de los huérfanos y las viudas es representativo de todo el que está en necesidad. Esa es la idea. Huérfanos y viudas, aquí repito, mis amados hermanos, son un ejemplo representativo de todo el que está en necesidad. De manera que Santiago no quiere que nos limitemos a estos grupos únicamente. Yo me ocupo de los huérfanos y de la viuda y ya viví el cristianismo. No, hay muchas otras necesidades también. O sea, Santiago simplemente está mencionando un caso práctico para que nosotros nos ilustremos. ¿Cuál es el punto aquí? Que el espíritu cristiano se manifiesta por medio del amor, la compasión y la misericordia. Hermanos, si profesamos adorar y servir a Dios, debemos imitar a Dios. Debemos imitar a Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios? Misericordioso. Lucas 6:36, y aquí le presento en pantalla el texto. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Otro texto, Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios. ¿De qué? ¿De qué es Jehová vuestro Dios? Es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano
y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Otro texto, Salmo 68, para probar mi punto, versículo 5, ¿qué nos dice ahí ese salmo? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Otro pasaje, Isaías capítulo 1, versículo 16 al 17. Fíjense cómo Dios reprende a los religiosos del tiempo de Isaías. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Ellos ofrendaban mucho y guardaban las lunas nuevas y los días de reposo, pero Dios dice, no, yo no soporto esto ahora. Aprendan a hacer el bien, dice aquí. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hermanos, el cristianismo se manifiesta en nuestro obrar. No somos salvos por obra, pero sí somos salvos para obrar. No somos salvos por obra, pero una vez salvos, las obras son el fruto de nuestra salvación. En el capítulo 2, Santiago va a continuar hablándonos de esto, de que el cristianismo se manifiesta en nuestro obrar, claro que sí. Y un último pasaje con el cual ya quisiera concluir es este de Mateo 25, muy interesante, para que ustedes vean, hermano, que debemos ser cristianos, genuinamente cristianos, mostrándolo en la práctica. El juicio a las naciones dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron, pero Señor, ¿y cuándo fue que te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Ellos no estaban tomando en cuenta eso, como voy a hacer obra para que el Señor me vaya acumulando puntos. Ellos no estaban en eso, ellos estaban haciendo bien sin mirar a quién. Ahora, ¿cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Y qué le responderá él? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice Cristo. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow, ¿y cuál fue el pecado? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces estos sí creían haber hecho algo que no hicieron. Le respondieron al Señor, Señor, pero cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te visitamos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Versículo 46, sentencia, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué fuerte, mis hermanos, llegar al día del juicio creyendo lo que no somos. Vamos a necesitar una segunda parte, como les dije, para ver la siguiente marca de la religión verdadera, que es guardarse sin mancha del mundo, que es esa que ustedes ven ahí. Vamos a aprender el próximo miércoles, en esta última de las marcas que Santiago menciona, que la religión verdadera es antagónica a los valores e intereses mundanos. Y vamos a cortar mucha tela, pero lo vamos a ampliar en ese próximo estudio. Solamente quisiera concluir resumiendo, hermano, muy brevemente. ¿Cuál es la religión verdadera? Entonces, resumiendo, dijimos, se manifiesta en el control de la lengua, el dominio propio en general, se manifiesta en poner límites a nuestro egoísmo para pensar en los demás y actuar a favor de los demás. Es más fácil ensimismarnos, es más fácil dedicarnos a nuestros propios asuntos personales que ponernos en el lugar del otro. Es más fácil, hermano, ocuparnos de nosotros que ser empáticos y ponernos en lugar de otro y actuar a favor de los que más nos necesitan. Ahí es donde se sabe quiénes somos. Y también se manifiesta la religión verdadera
en el control de nuestras pasiones, nuestros deseos, para no conformarnos a los patrones de este mundo contaminado, que es lo que veremos el miércoles, si Dios quiere. La religión bíblica es una religión que practica y manifiesta el dominio propio. Debemos salir, hermanos, de este estudio, ¿cómo? Meditando y reflexionando en nuestros corazones si lo que nosotros estamos manifestando es pretensión o realidad. Pretensión o realidad. ¿Cuál es la religión que tú profesas, mi hermano? ¿Qué tú estás viviendo? ¿Estás practicando el dominio propio? ¿Se manifiesta en las diferentes facetas de tu vida? ¿Para quién estás viviendo? ¿Estás viviendo solamente para ti? ¿Estás tú marcando una diferencia? ¿Tu cristianismo, cómo se manifiesta en el día a día, en la práctica? Que Dios nos ayude, hermanos, es mi oración, a ser creyentes de dominio propio, movidos por el deseo de agradar a Cristo, a ser creyentes que han aplastado y que están luchando para seguir aplastando esa raíz del egoísmo en nuestros corazones en dependencia de la gracia de Dios. Solo así, les aseguro, habrá valido la pena exponernos a estas cosas, no solo como meros oidores, sino como hacedores de la obra. Oremos, hermanos, oremos por eso y hagamos nuevos compromisos con la ayuda de Dios. Oro y luego entrego a nuestro amado consiervo Pascual. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Dios, porque una vez más tu palabra nos confronta. Tu palabra nos hace ver, Señor, lo que dice tu siervo Miqueas, allí en el capítulo 6, verso 8. Oh, hombre, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Sacrificios? No, solamente el hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes así, de corazón. Personas que ejercen lo que es el dominio propio, el autocontrol de sus pasiones, control de la lengua, pero, Señor, también una vida desprovista de egoísmo que nos lleve a pensar en las necesidades de los demás. Gracias te damos por tu palabra una vez más, Señor. Tu palabra es gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.